Cuando imaginamos las casas en las que vivió Jesús hace más de 2000 años, casi siempre lo hacemos desde una imagen equivocada. Tendemos a pensar en viviendas antiguas que, en el fondo, no serían tan distintas de las nuestras, solo más simples, más rústicas. Pero esa idea se desmorona en cuanto uno se detiene a observar con atención cómo era realmente la vida doméstica en Galilea. Porque aquellas casas no eran versiones primitivas de hogares modernos. Eran espacios pensados desde otra lógica, otra necesidad, otra inteligencia práctica. Y al entrar en ellas, muchos detalles de los evangelios empiezan a adquirir un significado completamente nuevo. Lo primero que sorprendía al cruzar la puerta no eran las paredes ni el techo, sino el suelo. No había madera pulida, ni mármol, ni losas elegantes. El piso estaba hecho de tierra apisonada, mezclada con cal y paja, compactada con cuidado hasta volverse dura, lisa y sorprendentemente resistente. Al amanecer era frío al tacto, pero a lo largo del día absorbía el calor y lo retenía durante horas. No era un signo de miseria, sino de funcionalidad. Duraba décadas sin agrietarse y casi no requería mantenimiento. Sin embargo, para nuestros ojos modernos, ese suelo parecería hoy una forma extrema de pobreza. Pero ese piso escondía un detalle decisivo. No era completamente plano. Justo después de la entrada, el nivel descendía unos centímetros. Allí se encontraba el espacio destinado a los animales de la familia. Una cabra, quizá algunas ovejas. Por la noche, mientras el exterior quedaba en silencio, el sonido bajo de los animales respirando y rumiando llenaba la casa. Ese calor vivo subía lentamente y templaba el espacio donde dormía la familia. No era improvisación, era supervivencia. En los inviernos duros de Galilea, esa pequeña diferencia podía significar amanecer con vida o no hacerlo. Por encima de ese nivel más bajo se extendía el espacio familiar. Todo ocurría allí, sobre el mismo suelo. Comer, dormir, trabajar, enseñar a los niños. En ese piso sencillo Jesús gateó, cayó, se levantó y dio sus primeros pasos. Allí observó a José trabajar sentado, con las piernas cruzadas, las herramientas esparcidas a su alrededor. Allí María preparaba la comida, amasaba el pan, encendía el fuego y organizaba la vida con gestos precisos, repetidos día tras día. Ese suelo marcaba el ritmo de la casa. Exigía atención constante, disciplina y cooperación. Cualquier objeto fuera de lugar podía herir un pie descalzo. Cualquier desorden comprometía el espacio de todos. Quizá por eso, cuando años más tarde Jesús habló de cimientos, de casas que permanecen firmes o se derrumban, nadie se sorprendió. Todos sabían por experiencia propia que todo comenzaba por el suelo, y aunque no hubiera habitaciones ni muebles, en esa sencillez existía un orden sorprendente, un orden que gobernaba toda la vida doméstica. Las casas del tiempo de Jesús no tenían dormitorios, pasillos ni divisiones internas fijas. Era un único espacio continuo, sin muros que separaran funciones. A los ojos modernos, eso puede parecer caótico, pero en la práctica funcionaba gracias a un orden estricto, invisible y profundamente respetado. Cada zona del suelo tenía un uso definido, no por la arquitectura, sino por la costumbre, la tradición y la disciplina familiar. El área más elevada, alejada de los animales, estaba reservada para la familia. Durante el día se trabajaba allí,
se enseñaba a los niños, se recibía a las visitas. Por la noche, ese mismo espacio se transformaba en un lugar de descanso colectivo. Esa flexibilidad exigía cuidado constante. Todo debía mantenerse limpio, organizado y listo para cambiar de función en cuestión de minutos. Una casa desordenada no era solo incómoda, era peligrosa. No había privacidad garantizada por puertas. La intimidad se construía a través del respeto, el silencio y la rutina. Los niños aprendían desde muy temprano dónde podían pisar, qué podían tocar y cuándo debían guardar silencio. La casa misma educaba, formaba el carácter, enseñaba límites sin necesidad de palabras. El espacio no pertenecía al individuo, sino a la familia entera. Incluso sin paredes internas, existía jerarquía. Incluso sin muebles, había estructura. La autoridad no provenía del lugar que se ocupaba, sino de la responsabilidad asumida dentro de ese espacio común. Fue en este ambiente donde Jesús creció observando un orden que no dependía del lujo, sino de la sabiduría práctica. Una organización silenciosa que preparó el terreno para todo lo que vendría después. Pero para que esa vida sencilla funcionara, hacía falta algo más sólido y permanente. Si el suelo sostenía la vida diaria, las paredes sostenían todo lo que la familia poseía. No eran finas ni decorativas, eran gruesas, hechas de piedra irregular unida con barro y cal, y podían alcanzar casi medio metro de espesor. Más allá de sostener el techo, ocultaban un sistema ingenioso de organización doméstica, pensado desde el primer día de construcción. Durante la obra, los constructores dejaban nichos abiertos en las propias paredes, cavidades calculadas con precisión a distintas alturas, cada una con una función específica. En los nichos más altos, fuera del alcance de los niños, se guardaban los objetos más valiosos. Pequeños ahorros, documentos importantes, a veces rollos de las escrituras, protegidos con telas. Más abajo, al alcance del uso diario, se colocaban lámparas de aceite, cuencos de cerámica, cuchillos y utensilios sencillos. Cerca del suelo, nichos más grandes almacenaban herramientas pesadas, cestas y tinajas adicionales. Nada era casual. Cada objeto tenía un lugar fijo que todos conocían. Estas paredes también regulaban la vida de la casa de forma silenciosa. Durante el día absorbían el calor intenso del sol. Por la noche lo liberaban lentamente, manteniendo una temperatura interior más estable. En verano ocurría lo contrario, protegían del calor extremo. Jesús creció observando estas paredes que guardaban todo y protegían a todos. En ese entorno, ciertas ideas adquirieron peso real. Proteger lo valioso no era una metáfora, era una necesidad diaria. Construir con cuidado no era un discurso religioso, era una cuestión de supervivencia. Cuando Jesús habló más tarde de tesoros, de cimientos y de vigilancia constante, estaba apelando a experiencias que todos conocían en su propio cuerpo, no solo en la mente. Sus enseñanzas nacían de la vida cotidiana. Había sabiduría en planificar bien y negligencia en construir sin pensar en el futuro. Pero por encima de esas paredes sólidas existía aún un espacio decisivo, muchas veces olvidado por el lector moderno. Un lugar alto, silencioso y sorprendentemente vivo. Para entenderlo, era necesario mirar hacia arriba. Para llegar a ese espacio elevado, era necesario salir de la casa. Las escaleras estaban en el exterior, apoyadas contra el muro, estrechas,
empinadas, sin pasamanos. Los peldaños, desgastados por el uso diario, eran aprendidos desde la infancia. Subir y bajar formaba parte de la rutina, tan natural como cruzar el umbral de la puerta. Arriba, el espacio se abría por completo. Plano, amplio, expuesto al cielo. El techo no era solo una cubierta, era una extensión viva de la casa. La construcción del techo era sencilla e ingeniosa a la vez. Gruesas vigas de madera atravesaban de un muro a otro. Sobre ellas se entretejían ramas que formaban una base firme. Encima, capas de paja y barro, mezcladas con cal, se compactaban hasta crear una superficie resistente e impermeable. Ese techo soportaba el peso de personas caminando, trabajando y reuniéndose. Y cuando aparecían grietas, bastaba retirar el barro seco, rehacer la capa y dejarla secar al sol. Nada era tan permanente que no pudiera ajustarse. La casa estaba viva, en constante mantenimiento. Durante el día, el techo era un espacio de trabajo. Allí se tendía la ropa, se secaban granos, dátiles e higos. Los hombres reparaban herramientas, las mujeres cosían. Los niños jugaban bajo la mirada atenta de los adultos. Por la noche, especialmente en verano, familias enteras subían a dormir allí. El calor del día se disipaba, la brisa circulaba libremente y el cielo estrellado se convertía en el techo final. Era el lugar más silencioso de la casa, el más alto, el más privado. Allí, la vida cotidiana tocaba lo espiritual sin ceremonia. El trabajo y la oración compartían el mismo espacio. Lo ordinario y lo sagrado se encontraban sobre la misma tierra. Tal vez por eso, cuando los evangelios narran escenas que ocurren en los techos, no lo hacen como algo extraño. Para quienes escuchaban a Jesús, el techo era parte esencial de la vida. Pero al cruzar la puerta, la realidad podía cambiar por completo. Pequeños detalles, casi invisibles, separaban la comodidad del sufrimiento, la estabilidad del miedo constante. Y esos detalles no se notaban a simple vista. Se sentían con el cuerpo, con el paso de los años, con cada invierno y cada noche larga. Todo comenzaba con la calidad de lo que unía las piedras, el mortero. Las familias con más recursos utilizaban cal bien preparada, mezclada con arena fina. El resultado eran paredes sólidas, impermeables, capaces de resistir las lluvias del invierno sin dejar pasar la humedad. En cambio, las familias pobres recurrían a una mezcla más simple de barro y paja. Al principio parecía suficiente, pero con el tiempo el agua comenzaba a filtrarse. Aparecían manchas de humedad, luego moho, y finalmente el frío se instalaba en el interior de la casa. No era un problema estético, era una amenaza constante para la salud y la supervivencia. La madera del techo marcaba otra diferencia silenciosa. Las vigas de cedro o roble podían durar generaciones enteras. Eran caras, difíciles de conseguir, pero ofrecían seguridad a largo plazo. En las casas más humildes se usaba madera reutilizada o madera verde, aún húmeda. Al cabo de pocos años, comenzaba a ceder. Surgían grietas, pequeñas fisuras que se convertían en filtraciones. En las noches de lluvia,
Dormir significaba escuchar el sonido persistente del agua cayendo y preguntarse si el techo resistiría una temporada más. No era solo incomodidad, era un riesgo real. Las tinajas de cerámica revelaban otra brecha profunda. Algunas eran gruesas, bien cocidas, con tapas que encajaban perfectamente. Protegían el grano durante largos periodos. Otras eran frágiles, se agrietaban con facilidad, dejaban entrar insectos y comprometían toda la reserva familiar. El aceite también variaba. El más puro producía una luz clara y estable, con poco humo. El de baja calidad ennegrecía las paredes, irritaba los ojos y dificultaba la respiración. En muchas casas pobres, el humo no era algo ocasional, era parte del aire cotidiano. Pero la diferencia más dura no estaba en los materiales, sino en las reservas. Algunas familias lograban almacenar alimentos suficientes para 2 o incluso 3 años. Otras vivían al límite, con provisiones para apenas unos meses. Bastaba una sequía, una plaga o un impuesto inesperado para que todo se derrumbara. Primero se vendían utensilios, luego herramientas. Poco a poco, la casa se iba vaciando. La pobreza no llegaba de golpe. Se filtraba lentamente, como la humedad a través de muros mal construidos, hasta ocuparlo todo. Es en este contexto donde muchas palabras de Jesús adquieren una fuerza distinta. Cuando habla del hombre rico que banquetea, mientras el pobre sobrevive con migajas, no está construyendo una parábola abstracta. Está describiendo desigualdades reales, visibles en la calidad de las paredes, en la cantidad de grano almacenado, en la luz que iluminaba o no la noche. Son imágenes nacidas de la vida diaria, de casas donde una decisión de construcción podía marcar el destino de una familia entera. Por eso, comprender cómo eran estas casas no es un simple ejercicio de arqueología. Es entrar en el espacio donde el Hijo de Dios vivió una vida ordinaria. Suelos de tierra, muros simples, pocos objetos y muchas personas compartiendo el mismo espacio. Nada era superfluo. Todo tenía una función, un propósito y un límite. En ese entorno, la fe cristiana adquiere un peso histórico profundo. Jesús no enseñó desde palacios ni desde espacios protegidos por la abundancia. Enseñó desde casas donde cada detalle podía significar seguridad o pérdida, estabilidad o hambre. Conoció el trabajo diario, la simplicidad forzada y la fragilidad económica. Supo lo que era depender de una buena cosecha, de un techo firme, de una reserva que alcanzara hasta la próxima estación. Por eso sus palabras atraviesan los siglos con tanta autoridad. No nacen de teorías, nacen de la vida real. Entender este entorno transforma la manera en que leemos los evangelios. Revela a un Cristo profundamente encarnado en la realidad humana. Un Jesús que conocía el cansancio, la espera, la preocupación silenciosa por el mañana, y al mismo tiempo nos recuerda algo esencial, que lo verdaderamente importante siempre ha cabido en poco espacio, que la verdadera riqueza nunca estuvo en el grosor de los muros, sino en lo que se construía dentro del corazón. Cuando miramos estas casas antiguas, entendemos que la sencillez no era carencia, sino principio. Era una forma de vivir donde cada objeto tenía sentido y cada gesto importaba. Y quizás, al comprender cómo vivían estas familias, también somos invitados a preguntarnos qué es realmente esencial en nuestra propia vida. Si este documental ha fortalecido tu fe y ampliado tu comprensión de la Biblia,
Te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Tu apoyo permite que más personas descubran la historia que sostiene la fe cristiana y fortalezcan cada día su caminar consciente en ella. Hasta el próximo video.